¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este canal Otro Punto de Vista. Gracias por el tiempo que se toma de poder acompañarme en estos minutos. Gracias por ver o escuchar este video. El documento que el Papa Francisco ha firmado sobre la bendición o sobre la posibilidad de bendecir a las personas del mismo sexo sigue causando controversias, confusión, y algunos hablan ya de un cisma, y es lo que vamos a ver en este video. Para empezar, quiero que escuchemos un extracto que subí, que compartí en mi página de Facebook, hablando sobre el cisma que ha provocado o que está provocando estas declaraciones. Debería llevarlos a no querer tener esa relación que los lleva a cogerse de manos, como ven en la foto. Estos no son dos individuos y el Padre, por ahorrar tiempo, le está dando la bendición a los dos al mismo tiempo. Aquí estamos bendiciendo el pecado. Hasta eso ha llegado la actual apostasía. Hasta eso ha llegado el cisma que tenemos dentro de la Iglesia Católica, porque ya estamos en cisma. Y no es solo Alemania. Vuelvo y repito, hay demasiados padres y sacerdotes, incluso en el movimiento conservador, que siguen defendiendo todavía a Roma. Dejen ya la bobera, despierten. Estamos en plena apostasía. Esté dispuesto a dar el cuello. Puede ser que lo despidan, no va a poder hacer el programa, o va a tener que escribirlo de otra manera. Está bien, dejemos de cuidarnos, tenemos que dejar de cuidarnos. Porque lo que hacen con ambigüedades ustedes también, supuestamente defendiendo lo que es conservador, es que confunden más a la gente. Confunden más a la gente. Por eso es que hemos llegado a donde hemos llegado. Por personas que desde los años 60 no se atrevieron a hacerle frente al modernismo, por miedo al escándalo, por miedo a que la gente se va a ir de la iglesia, mejor no digamos nada, Dios nos va a ayudar. Y ese existe el pecado de omisión, y ustedes saben. Yo sé que hay obispos ahorita viéndome, sacerdotes, predicadores, que saben, pero no quieren hablar por eso que acabo de decir. Que la gente se va a alejar, se van a asustar. No se van a alejar, al contrario, la gente aprecia la honestidad, porque aquí en este canal le hemos dicho 1000 veces, de la Iglesia Católica no nos vamos, no nos podemos ir. Ahí tenemos las declaraciones de Juan Román, o Luis Román, creo que se llama este personaje. Creo que su canal se llama Conoce, Ama y Vive tu Fe. Pues él es católico, pero él es una de las personas que, o al menos de las primeras que yo escuché, que mencionaban acerca ya del cisma que hay dentro de la Iglesia Católica, de una división que está provocando pues estas declaraciones, el documento que el Papa Francisco firmó para bendecir, o la posibilidad, la apertura de bendecir a las parejas de personas del mismo sexo. Pero no es el único, como decía, sino que hay otro personaje también, o otro canal de YouTube que estaba mirando, que también menciona ya el cisma. Nadado, se queda sin palabras, boquiabierto. Este canal se llama Jesús Nazareno, creo que se llama este canal, si quieren checar el video. Cuando ve a sus obispos afeminados, obispos que no son hombres que defienden la iglesia, sino que son sumisos, eunucos que se someten a la voluntad del Papa Francisco y del amigo Tucho, por miedo a perder su café, por miedo a perder su puesto, sus carros de lujo, su dinero, su poder en la Iglesia Católica. Esa es una realidad. Pero ellos van a darse cuenta, los motivos que ellos tienen también no los conocemos al 100%, pero sí sabemos que son unos hombres que no tienen vigor, porque no defienden lo que es su juramento, en primer lugar, ante Dios, cuando se hacen sucesores de los apóstoles. Y la mayoría está callada, ¿no? Hay un grupo también muy alto, muy elevado, que ha acogido con los brazos abiertos estas órdenes, porque son órdenes del Papa Francisco para realizar estas prácticas. Las ha habido, ¿no? Hay muchos. La mayoría, sobre todo los obispos europeos, sobre todo los obispos hispanoamericanos, también están sumisos al Papa Francisco. Los africanos llevan la delantera en cuanto a la rebelión, en cuanto al obedecer a Cristo y no al Papa. Los obispos africanos. También el día de hoy te traemos a un obispo de Suiza y a la conferencia episcopal ucraniana, que también salió al paso a decir que ellos no se unen con el Papa y que no van a hacer ese tipo de prácticas. Por lo tanto, hay varios obispos que están rebelándose. Se llama así en cuanto al poder papal, pero están obedeciendo a Dios, resistiendo los ataques del Papa, resistiendo las órdenes cismáticas del Papa, sacrílegas del Papa, al decir que se puede bendecir el pecado, ¿no? Obviamente los argumentos pesan mucho. Ayer analizamos a Müller. Müller los opacó a todos. De hecho, hasta el Papa Francisco quedó en ridículo cuando Müller y el amigo Tucho, por supuesto, quedaron en ridículo con el argumento que dio Müller ayer. Müller es un hombre que sabe, y la verdad quedaron eclipsados ante el Papa Francisco, como el amigo Tucho, porque no saben ni qué hacer. No tienen forma de refutar los argumentos de Müller. No hay forma de hacerlo, porque Müller cuenta con la piedra angular que es Jesucristo, y chocan, y con ellos no pueden hacer nada. Sin embargo, pues la autoridad la tiene el Papa, y a muchos en la iglesia los va a someter. Aquí el asunto se adquiere otro nivel cuando se va a convertir en cisma, porque va a haber un cisma.
Va a haber un cisma. Los lobbies no se quedan tranquilos y van a empezar a presionar, van a empezar a denunciar, van a empezar a presionar para que los... Aquí es donde él empieza a hablar ya un poco del cisma, pero él dice que va a haber un cisma, que esto va a provocar un cisma en el futuro. Pero lo que vimos en el video anterior, él dice que ya estamos, o bueno, ya dentro del catolicismo ya están en un cisma, ya hay una división. Y es lo que él menciona también en su canal y en este video, de que ya hay los obispos africanos, me parece que los ortodoxos también, que van en contra de este documento que el Papa ha firmado. Entonces ya hay una división, no es que va a haber en un futuro, sino que él lo ve de esa manera, de que lo ve a futuro, de que va, o al menos como él habla, es de que dice va a haber o va a provocar un cisma. Pero en el canal de Conoce, Ama y Vive tu Fe, él dice de que ya están en un cisma, ya hay un cisma, y por lo que vemos, pues sí, ya están en un cisma, ya están en una división, porque ya hay personas, hay obispos, hay cardenales que están en contra de este documento. No es que van a estar, o no es que va a provocar un cisma, sino que ya están en un cisma, pero él lo habla a futuro. Obispos que no quieran acceder a sus prácticas sean de una forma criticados, sean de una forma, se metan en problemas para que los presionen y accedan. Eso es una realidad. El lobby católico, se puede decir así, el multicolor católico, el Sodoma y Gomorra católico ha adquirido una fuerza impresionante porque el Papa Francisco se las dio. Y está preparando el terreno de alguna otra manera para que exista un cisma silencioso, una separación silenciosa. De hecho, yo ayer escuché a sacerdotes en las homilías y en una hora santa que asistí, muy triste por cierto, una hora santa muy pagana, muy protestante. Decían que no tuvieran miedo al cambio. Vienen cambios, vienen modificaciones. Esta es otra de las cosas que he mirado también que hacen los católicos, de que muchos culpan a los protestantes que por los problemas que hay en la Iglesia Católica. De hecho, hubo un video de Hugo Delgado, creo, donde hablaba acerca de la influencia del protestantismo con lo que está pasando, me parece, allá en Israel, en esta lucha que ellos tienen. Pero o sea, todos como parece que es culpa del protestantismo, y dicen algunos dicen que hay unos infiltrados, hay algunos protestantes o ideas protestantes, parece, infiltrados en el credo católico, al parecer. Vienen otros nuevos aires, ¿no? Otras nuevas aberturas de puertas para que entrara el demonio, como Pedro por su casa. Ya no es una fisura, sino ya es abrir la puerta al diablo para que tome control de la iglesia. Los hechos lo marcan, ya no están bendiciendo, ni siquiera siguiendo la voluntad de Cristo. Y cuando usted se encuentre con un sacerdote, un laico, un obispo, que le quiera hacer creer eso, solamente pregúntese, ¿el pecado es bueno o no es bueno? ¿La fornicación es buena o no es buena? ¿Los mandamientos siguen vigentes o ya no siguen vigentes? No se puede contradecir una cosa con la otra, y menos a nivel de Dios. Entonces, van a quererlo confundir a usted, van a querer decir, no, es que hay cambios, no se está haciendo eso, en realidad se busca otra cosa. Lo van a querer, ni se imagina con cuántos chorros mareadores lo van a querer confundir, para que de una forma u otra usted sea un apóstata o involuntariamente reniegue de Dios sin que se dé cuenta, porque la mayoría de católicos ni saben lo que está pasando. No, nomás se dejan guiar por lo que les dicen. Y sí, es cierto, es bueno, pobrecitos, no pasa nada, yo comprendo, lo respeto, los acepto, y en realidad lo que va metido ahí es el pecado en envoltura de misericordia. Eso es lo que está pasando, el cisma va a ser general. Solo habrá unos cuantos que vamos a resistir, y me cuento, y en realidad vamos a sufrir mucho, mucho. Eso sí que nos quede claro, que los que querramos resistir tendremos que pasar un calvario enorme, porque nuestros verdugos son católicos y son el Papa y sus aliados. Quede bien claro, no hay otros. De hecho, usted busque las religiones judías, las religiones musulmanas incluso, ni ellos aprueban esto. Ni el judaísmo, ni el islam aprueba esto. Ellos mismos están anonadados con el giro que el Papa Francisco le ha dado a la Iglesia Católica. Los mismos musulmanes, los musulmanes están con la boca abierta, porque ni siquiera ellos dan crédito a lo que el Papa ha hecho, y los judíos igual. Entonces, es el Papa Francisco y su equipo el que de alguna u otra manera está poniendo a la Iglesia patas para arriba, pero de alguna u otra manera nosotros vamos a resistir, seremos el contrapeso de este movimiento que pretende acabar con la Iglesia Católica, que no es más que el modernismo, como lo advirtió el Papa Pío X. Vamos a ver lo que están diciendo aquí en los obispos. Primero vamos a pasar al chat, a ver cómo andan aquí ustedes. Vamos a ver, aquí tenemos, por ejemplo, a Rick. Cisma desde arriba, cisma desde abajo, cisma desde individuos dispersos, muchedumbres que seguían un hereje a un cismático o a nadie moderno. Individuos cisma e individuos católicos libres. Raquel dice, no se bendice el pecado. Esto es lo que mencionan también en este canal, hablando ya de un cisma dentro de la Iglesia Católica, hablando ya de una división en el Vaticano. Pero
volvamos al canal de Conoce, Ama y Vive tu Fe, porque él acaba de hacer una entrevista también, acaba de hacer un video sobre, ya directamente hablando sobre el cisma que hay dentro de la Iglesia Católica, si están en un cisma, si va a haber un cisma o cuándo empezó el cisma. Es lo que van a hablar en este video. Vamos a escuchar también lo que dicen acá. Ya, doctor, ¿qué me puede decir a mí? Sabemos que tenemos toda esta crisis. ¿Se podría decir que hay un comienzo de un cisma en la Iglesia Católica? ¿Se podría decir que ya hay un cisma? ¿Qué piensa usted, doctor? Bueno, ya hay desde hace bastante tiempo la semilla de un cisma que está fructificando y que ahora se hace más fuerte, ¿no? Y el cisma no proviene por parte de los católicos que mantienen la tradición, que mantienen la verdad, que mantienen la doctrina, que han recibido, ¿no? Tradidi quo acceppi, ¿no? Transmito lo que recibí, ¿no? No, sino proviene de los progresistas, ¿no? Entonces, cada vez más los progresistas han ido ocupando puestos en las más altas jerarquías y ahora están llevándonos a una situación donde ya la cosa no da más. Para la noche de ayer, ya había decenas de conferencias episcopales, bueno, ya bordeando la decena, subiendo un poquito la decena, de conferencias episcopales africanas que rechazaban bendecir parejas irregulares y homosexuales, ¿no? Especialmente fuerte fue el comunicado de la Conferencia Episcopal de Nigeria, ¿no? Donde decía que no solo por razones de la doctrina evangélica, no solo por razones morales, sino por razones culturales, porque esas uniones de alguna manera repugnan a la cultura nigeriana, rechazaban este tipo de uniones. ¿Y qué ocurre? Ayer también el cardenal Fernández, del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que es el responsable junto con el Papa Francisco de este documento, fue entrevistado por The Pillar, por Edgar Beltrán, me parece, en The Pillar, que es un site católico, y ahí él muy veladamente atacaba a los africanos, ¿no? Decía, se puede hablar de la inculturación, pero ya no tanto, ¿no? O sea, ya no tanto. Entonces, cuando uno ve el documento de la primera parte del sínodo de hace un par de meses, donde se hablaba de inculturar la liturgia, había que inculturar más la liturgia, aún más. Pero cuando los obispos africanos hablan de su cultura y de cómo estas cosas son tan ajenas a su cultura, ahí sí, la inculturación tiene que tener un límite, ¿no? Es una entrevista muy interesante, esta entrevista al cardenal Fernández, lo veremos en el transcurso de la conversación, porque hay elementos ahí bastante contradictorios para variar. Pero yo creo que este punto es bastante interesante, porque la conferencia episcopal polaca, la conferencia episcopal ucraniana de rito latino y la de rito bizantino se han manifestado en contra de la bendición a parejas homosexuales. Y esto nos habla de que en los lugares donde todavía hay fe, es decir, donde la fe no está reducida todavía a minorías o a individualidades, mientras la jerarquía o la estructura ha apostatado, sino en los lugares donde todavía el pueblo social y culturalmente posee una cierta fe y un cierto sentido común, estas cosas se rechazan. En cambio, en los lugares donde ya no hay fe, donde casi no hay fieles, donde la iglesia ha colapsado y donde la iglesia no es más que una burocracia conformada por personajes geriátricos de ideología progresista, de ideología izquierdista, ahí sí ha sido saludada esta declaración fiducia supplicans con bombos y platillos, ¿no? Entonces, esto ya nos puede hablar un poco de los lugares donde hay fe, se rechaza este documento, en los lugares donde no hay fe, se celebra este documento. Claro, y doctor, nos podría hablar un poquitito, y sé que es un poquito, estoy cambiando el tema brevemente, pero me gustaría enfatizar ese punto, porque creo que hay gente que le ha sorprendido ver que la arquidiócesis, como usted acaba de mencionar, muchísimas en África, la del obispo Schneider también, la de Kazajstán creo que se llama, si no me equivoco, ya. Tenemos también los ucranianos, del rito bizantino también, además del otro, en Inglaterra, 500 sacerdotes también de una orden religiosa firmaron una carta diciendo nosotros no vamos a hacer estas bendiciones. Son muchísimas que han salido en estos días, y yo le doy gracias a Dios por eso, pero eso muestra cómo trabaja el gobierno de la iglesia, porque aunque el Papa quiera imponer o sugerir, porque esto es un documento, no es un documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, como dando una opción, si hay que hacer esta bueno, aquí hablan ya acerca de los cardenales y otros obispos que están ya en contra de este documento, y lo que él menciona, y algo que he estado mirando, y bueno, si se dieron cuenta, quiénes son los culpables o a quién responsabilizan de esta división que está pasando en el Vaticano. Unos que, bueno, al menos lo que tienen en común también es de que los culpables, los supuestos culpables son los protestantes, el progresismo y el modernismo son los responsables, al parecer, de esta división, de este cisma que se está viviendo en la Iglesia Católica Romana. Pero vamos a ver algunos de los documentos, algunos artículos también. Ya mencionamos de que el cisma, al parecer, ya está dentro de la Iglesia Católica, la división ya está en el Vaticano. Vamos a ver este artículo
que se encuentra en la agencia F. Dice el titular: algunos obispos se rebelan contra la bendición de las parejas de personas del mismo sexo por el Papa. Pero quiero que leamos, quiero que veamos un poco lo que dice este artículo. Aquí está resumiendo lo que ya mucho o algo de lo que ya sabemos, lo que ya hemos escuchado. Entonces vamos a ver a ver qué es lo que dice en esta parte. Dice un terremoto. Vamos a empezar desde aquí. Si quieren leer el artículo completo, pues aquí está en la agencia F, y el título es: algunos obispos se rebelan contra la bendición de las parejas del mismo sexo, por no usar la palabra que está ahí. Dice en esta parte: un terremoto que ha sacudido el ala más conservadora de la Iglesia Católica a la más tradicionalista, como la del continente africano, donde en muchos países aún es un delito ser eh, tener atracción por personas del mismo sexo, vamos a decirlo así. Dice Cardenal Müller: es una blasfemia. El último en mostrar su total contrariedad ha sido el cardenal Gerhard Ludwig Müller, quien fue prefecto de la doctrina de la fe. Él me parece que estuvo ocupando la misma posición que está ocupando Víctor Fernández, el que firmó este documento, el que redactó el documento. Dice: observó que la bendición de parejas de homosexuales es una blasfemia en una entrevista publicada hoy en el diario italiano La Repubblica. Digo esto en base a mí, no en base a mi autoridad oficial o personal, sino en base a la autoridad de la revelación divina. En las Sagradas Escrituras, el apóstol Pablo afirma que el comportamiento inmoral, incluidas las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, es objetivamente la expresión de adoración a la criatura y no al creador. Es lo que declara este cardenal. Y es interesante cómo él recurre a la Biblia, a la escritura, a la sola escritura, para defender la postura y contradecir lo que el Papa afirmó. Él acude a la escritura, a la Biblia. Dice y añade: si las relaciones sexuales fuera del matrimonio contradicen la voluntad de Dios, entonces no pueden ser bendecidas, es decir, declaradas buenas según la voluntad del Creador. La satisfacción de algunos obispos, el rechazo de las conferencias episcopales de África. Y aquí es donde vienen los obispos y algunos de los líderes que están en contra de este documento. Dice: la posibilidad de impartir una simple bendición a las parejas homosexuales ha sido acogida con gran satisfacción por los obispos alemanes, que lo calificaron de regalo de Navidad, y también por los suizos, franceses, ingleses, belgas, sudafricanos, canadienses y mexicanos. México también, como se dice, dobló las manitas ante este documento. Entre otros, bueno, estos son los que están a favor, mientras que los obispos españoles por el momento no se han expresado. Todos estos son los que están a favor y aprueban el documento. Dice, por ejemplo, en un comunicado de la Conferencia Episcopal de México, aclara que fiducia supplicans toma en cuenta la rica tradición pastoral de la Iglesia de impartir bendiciones informales no ritualizadas litúrgicamente, y que así la Iglesia la otorga como un gesto de cercanía y acompañamiento para ayudarles a madurar y crecer en la fidelidad al mensaje del Evangelio. El problema es que el problema y lo que se está discutiendo es que esto contradice el Evangelio. Ese es el pequeño problema. Dice, sin embargo, los obispos de Zambia, país africano donde la homosexualidad, y África me parece que fue uno de los primeros países que se opusieron a este documento. Dice, la homosexualidad está prohibida por ley. Han publicado una nota en la que afirman que la decisión del Vaticano no debe aplicarse y debe ser objeto de una mayor reflexión, al igual que la Conferencia Episcopal de Malawi, que ha prohibido directamente las bendiciones a parejas del mismo sexo, mientras que los obispos de Kenia escribieron que la decisión del Vaticano está generando ansiedad y confusión entre los fieles, y el presidente de la Conferencia Episcopal de Ghana, Matthew
bueno, no sé cómo se pronuncia este apellido, dice, afirmó que lo que la gente no entiende es que si una pareja gay va al sacerdote para ser bendecida y el Papa aprueba, lo que estás bendiciendo es solo a las personas y no la unión. Dice, los obispos católicos de Ucrania, por su parte, escribieron que sin un llamado a abandonar la vida, y esto es lo que muchos han dicho, el problema no es la bendición o el que bendiga a una persona, el problema es que lo que está haciendo es, en esta situación, en esta circunstancia, es bendecir la relación como tal, no hay sin necesidad de casarlos o de hacerlo oficialmente, al bendecirlo, estás aprobando lo que ellos están haciendo. Ese es el problema y lo vamos a ver después. Pero, y es lo que dice aquí también, dice, los obispos católicos de Ucrania, por su parte, escribieron que sin un llamado a abandonar la vida pecaminosa de las parejas homosexuales, la bendición puede parecer una aprobación. Y el arzobispo Athanasius Schneider, siempre entre los líderes de la oposición tradicionalista a Francisco, ha prohibido a sus sacerdotes impartir esta bendición, que solo puede ser impartida a un pecador sinceramente arrepentido y con la firme intención de no volver a pecar y de poner fin a su propia situación pecaminosa pública, informó la República. Es lo que dicen en este, pero vamos a ver qué es lo que dice sigue en otro artículo también. Este artículo está en la página de Fox News, pero aquí está en inglés. No lo puedo traducir aquí, pero voy a leer lo que dice este artículo en español. Lo tengo acá en el celular y voy a leer lo que dice este mismo artículo, pero en español, o parte de lo que dice el artículo. Una de las partes de lo que dice el artículo de Fox News dice: la Iglesia greco-católica ucraniana es la segunda iglesia particular más grande de la comunión católica, solo más pequeña que la principal iglesia latino o católica romana. Según las tradiciones del rito bizantino, el concepto de bendición significa aprobación, permiso o incluso una orden para un cierto tipo de acción, oración y prácticas ascéticas, incluidos ciertos tipos de ayuno y oración. Este es el problema, o sea, no es que no se pueda bendecir a las personas individualmente, el problema y este como que es un juego de palabra que han querido hacer o que están haciendo muchos apologistas católicos también, este juego de palabras de que se bendice a la persona y que no es algo oficial, que no están aprobando tampoco el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero ¿qué es lo que dice ¿qué es lo que dice este cardenal, si no estoy mal, o obispo, no recuerdo qué es? Pero dice, según las tradiciones del rito bizantino, el concepto de bendición, ¿qué significa según esta definición? Dice, significa aprobación, permiso o incluso una orden para un cierto tipo de acción, oración y prácticas ascéticas, incluidos ciertos tipos de ayunos y oración, dijo, bueno, otro apellido difícil. Dice, señalando las diferencias en las costumbres pastorales entre las iglesias griegas y latina ucraniana. Dice, concluyó, el discernimiento pastoral nos insta a evitar gestos, expresiones y conceptos ambiguos que distorsionan o tergiversarían la palabra de Dios y las enseñanzas de la iglesia. Y dice la publicación, bueno, aquí ya menciona las declaraciones o la defensa que ha estado también haciendo Víctor Manuel Fernández sobre este documento, sobre estas declaraciones. Y bueno, aquí el cisma parece que ya está dentro de la Iglesia Católica. Ya algunos dicen que este cisma comenzó desde hace tiempo, otros dicen que bueno, hablando los católicos, están ya en un cisma, otros ven un cisma a futuro. Pero lo que hemos visto, lo que vemos actualmente, de que ya en sí, en realidad, sí empezó o sí hay un cisma
ya, y más por estas declaraciones que hizo el Papa Francisco con este documento. Espero que este video les haya gustado, les haya servido y nos vemos en el próximo.